Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Estaba en la clínica, como todo buen yerno, y estaba yo acompañándola pues, durante todo el día y el asunto. Y bueno, en uno de esos momentos ella se quedó dormidita y sonó mi teléfono. Yo salí de la habitación para contestar. Una persona que nunca había escuchado. Obviamente pues, no sabía quién era y pues, no nos conocimos personalmente. Solamente me dijo, tuve tu teléfono y te llamé. Y una mujer comenzó a hablarme de problemas con su hijo, de problemas con su iglesia local, una cosa a la otra, y yo, bueno, intentando como llevarla a que pudiera ponerse en contacto con su iglesia local, que pudiera solucionar algunos problemas, que pudiera buscar a Dios. Y esta mujer estaba bastante dura, bastante fuerte, yo creo que herida, enojada, con enojo en algunas áreas de su vida, y estaba tomando una posición que nosotros tomamos constantemente, y es la posición como de juzgar a todo el mundo que está a nuestro alrededor, ¿no? Por lo general, cuando somos cristianos y cuando tenemos tiempo de ser cristianos, tomamos la posición como de que el resto del mundo está allá y yo estoy bien, ¿cierto? Y entonces esta mujer juzgaba a su hijo, juzgaba a su hija, bueno, todo el mundo. Y yo le dije, bueno, tú necesitas encontrarte con la gracia. Y ella me dijo, no me hables de gracia. Yo estoy convertida hace muchos años, no necesito que tú me hables de la gracia de Jesús. Yo hace mucho me convertí. Pero la verdad es que esta mujer no estaba viviendo la gracia, no había podido recibir la gracia, lógicamente no había podido entenderla y por consecuencia no estaba reflejando la gracia de Dios, ni a su familia, ni a su iglesia, ni a su comunidad. Y por eso en esta mañana, motivado por esta conversación, yo quiero hablarte dentro de la serie Encuentros que transforman vidas, de un encuentro con la gracia. Un encuentro con la gracia. A propósito, el objetivo con esta serie de enseñanzas, sin haber hablado con los pastores Juan y Nidia, a propósito, qué tremendo privilegio estar compartiendo con ellos ahí. Me siento presentando mi examen de Lanham aquí con Juan al frente. Pero es una tremenda bendición compartir y pues, tener la oportunidad de llegar a esta hermosa iglesia. Estábamos hablando con Sara hace un momento, le estaba felicitando, muy feliz por ella, y me decía, es que tu Sarita, yo le digo a ella desde que era muy chiquita, Sara Eugenia, le decía yo cariñosamente, y me dijo, es que Sara Eugenia se te creció. Y yo dije, creo que ya estamos un poco viejos, ¿no? Y es un privilegio, pastores, gracias, hacer parte de su familia y que podamos compartir esta mañana. Volviendo al tema. El propósito con esta serie de encuentros que transforman vidas es precisamente eso, que los encuentros que nosotros tenemos con Dios deben transformar nuestras vidas. Juan Steven en una de las predicaciones citó anoche, Lucho Luisquiceno en su predicación, citó una frase de Juan Steven, así que estoy citando una cita de alguien que citó una cita, bueno, en fin. Juan Steven en una de sus predicaciones, en su predicación en medio de esta serie dijo que un encuentro sin un proceso solamente es un evento. Y los encuentros con Dios tienen que transformar nuestras vidas. Y yo entiendo que a veces somos un poco reacios a los encuentros con Dios. Yo recuerdo el día que, por ejemplo, fui a un encuentro con Dios. Y ahorita en la primera reunión me reí cuando hablaron del encuentro de hombres, ¿no? Porque no es casualidad que los encuentros con mujeres siempre estén llenos y los encuentros con hombres siempre como que hasta el último momento para llenar sus cupos, ¿eh? Porque nosotros los hombres somos como un poco más duros con eso, ¿no? Yo recuerdo el día que fui a un encuentro. Recuerdo que Pastor Jerry Manderfield, pastor nuestro en Medellín, hace muchos años, cuando llegué a comunidad, me dice, hey Sebas, quiero que vayas a un encuentro. Y dije, no, Jerry, gracias, eso está lleno de gente emocional allá llorando, yo no quiero saber nada de un encuentro, gracias. Y me dijo, no, es que hay un problema. Y yo le dije, ¿cuál problema? Es que ya lo pagué por ti. Me tocó ir obligado al encuentro de hombres ese día, pero cambió mi vida. Así que si usted está cerca de un hombre, dígale, tiene que inscribirse al encuentro de hombres. Vamos, dígaselo. Si usted es hombre y nadie le está diciendo que se inscriba al encuentro de hombre, yo de usted me ofendería. Revise si hay un hombre cerca de usted, dígale, tienes que inscribirte al encuentro de hombres. Ya hice un comercial y no iba en el... Pero bueno,
Estamos hablando de encuentros que transforman vidas, un encuentro con la gracia. Y yo sé que esta es una iglesia, una familia que ama la palabra de Dios. Así que quiero invitarle en esta mañana, vamos a ver si me sale como el pastor Juan Carlos. Abran sus Biblias. Hay que hacerlo por sectores. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 10. Un encuentro con la gracia va a transformar tu vida. Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. Y Jesús está reunido con sus discípulos. Jesús está feliz, los discípulos están felices. Todo es un ambiente de celebración. Algunos textos dicen que Jesús comenzó a gritar de alegría porque se había encontrado con sus discípulos. A ver, Jesús había enviado 72 de sus discípulos de dos en dos a los diferentes pueblos a los que él iba a llegar. Y la misión de estos 72 discípulos era ir a través de las diferentes aldeas, predicando el evangelio, sanando enfermos, liberando endemoniados y demás, como preparando el camino para Jesús que iba a llegar después. Dice que él los envió a las aldeas que él pensaba visitar. Ahora, si van de dos en dos, 36 aldeas, bueno, no sé cómo fue el asunto ahí, pero se fueron por las aldeas y volvieron donde Jesús le da el informe. Ellos están felices. Y dice entonces el versículo 25, en esto. Y vamos a leer juntos, voy a leer en la nueva versión internacional. ¿Puedo? ¿Sí? No solamente la Reina Valera es la que salva, no, podemos en la nueva versión. Gracias. Versículo 25. Yo me acuerdo cuando él trabajaba en las sociedades bíblicas. ¿Cómo? ¿En qué? Bueno, gracias. Versículo 25. Dice, en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Una pausa. Lo que está haciendo este experto en la ley es básicamente citar una oración que hacían los judíos a diario. Se llamaba la oración del Shema. Shema significa escucha. Los judíos empezaban esta oración diciendo: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor. O sea, lo que está haciendo este judío experto en la ley es citar básicamente lo que ellos creían, y es como ellos interpretaban la ley. Y Jesús le contesta entonces, versículo 28, bien contestado. Jesús le dijo: haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero, diga pero. Esa palabra va a ser importante esta mañana. Diga pero. Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Versículo 36. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley.
Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tu palabra siempre es tan clara. Señor, gracias que tú no eres un Dios místico, oculto y reservado solamente para algunos iluminados, sino que tú te has revelado de una forma tan clara, Señor, de tal forma que cada uno de nosotros pueda entenderte. Y nuestra oración esta mañana es que tu palabra penetre en nuestros corazones, que tu palabra penetre en nuestras vidas, que podamos encontrarnos contigo a través de tu palabra y que seamos cambiados, que nuestra vida sea transformada. Si usted está de acuerdo conmigo en esa oración, diga amén. Amén. Algo que es hermoso de las parábolas de Jesús es que las parábolas de Jesús siempre desnudan nuestros corazones. Cuando uno lee una parábola de Jesús, siempre tiene la impresión de que están hablando de uno. Siempre las parábolas de Jesús tienen esa característica de hacernos ver aquello que está mal en nuestras vidas y nos podemos identificar de una forma muy fácil dentro de ellas. Las parábolas de Jesús nos retan precisamente porque traen los principios de la palabra de Dios a nuestros contextos cotidianos. Esta parábola en particular apunta a nuestra indiferencia y apunta a la tendencia que tenemos nosotros en justificar nuestra indiferencia. Nosotros somos personas tremendamente egoístas. Somos personas que somos indiferentes. Somos personas que pensamos que por cumplir una serie de ritos, tal vez como este pequeño experto o como este experto en la ley, por cumplir ciertas normas, ciertas conductas, por venir a una iglesia, por sentarte allí durante 1 hora, 2 horas, por poner algo en una canasta, como que ya puedes limpiarte las manos. Es como si nuestro cristianismo, si nuestra religión se hubiese convertido solamente en una serie de cosas por hacer, pero desconectamos nuestra fe de nuestras vivencias. Y se nos olvida que nosotros debemos ser cristianos todo el tiempo, no solamente los domingos. ¿Me hago entender, sí o no? Ahora, ¿en qué radica ser cristiano? ¿Orar por las mañanas? ¿Querer agradar a Dios? Bueno, tal vez cada uno podrá hacer su propia lista, ¿no? Pero esta mañana quiero llevarte a que nosotros podamos reflexionar y que podamos entender que casi siempre cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de gracia, somos como aquella mujer de la cual yo les conté hace un momento. Pensamos que la gracia es algo que es para nosotros, pero no para los demás. Y se nos olvida constantemente que si hemos sido receptores de la gracia, ¿cierto? No podemos ser indiferentes a la realidad que nos rodea. ¿Me están siguiendo, sí o no? Y casi siempre tenemos una respuesta parecida a la de aquel hombre. Preguntamos, ok, ¿y quién es mi prójimo? Ay, mira, hazle el bien a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo, Dios? Yo quiero que perdones. Señor, ¿y cuántas veces? 7. Ay, mira, yo quiero que bendigas y yo quiero que seas generoso. Ay, Señor, con el 10. Porque el 11 ya es mucho, ¿no? Porque dar a otras personas me cuesta. Algo que constantemente recalco en mi iglesia en Armenia es que si tú eres capaz de poner 1,000 pesos, 10,000 pesos, 100,000 pesos, lo que sea, en la canasta en la iglesia, pero no eres capaz de ser generoso con tu familia, no eres capaz de ser generoso en tu lugar de trabajo, no eres capaz de ser generoso en tu familia, en tu universidad, en tu colegio, entonces no estás haciendo nada. Porque lo que pones en una canasta el domingo es solamente algo que te enseña cómo ser generoso todos los días de tu vida. ¿Me estoy haciendo entender, sí o no? Y tendrías que por lo menos planearte para poder bendecir a otras personas. No, es que yo ya di en la iglesia. Y si te atraviesa una persona con necesidad en el semáforo y dices, no, es que lo que tenía para darte ya lo di en la iglesia como ofrenda. Te pareces a aquel fariseo que no bendecía a sus papás porque ya lo había dado como ofrenda en el templo.
Bueno, no les está gustando esta mañana, pero gloria a Dios. No sé si me vuelvan a invitar, oh Dios. El mensaje principal de esta parábola, obviamente, es: anda entonces y haz tú lo mismo. Esa es la conclusión de este mensaje, y allá vamos a llegar dentro de un momento. Pero si lo conectamos con el versículo 36, a mí me impacta porque Jesús le pregunta a este hombre: ¿cuál de los tres piensas que demostró ser el prójimo de aquel hombre? Y la pregunta entonces es, esta mañana, o el reto, la conclusión, el mensaje principal de esta parábola es: anda tú y demuestra ser el prójimo que tu familia, que Pereira, que tu colegio, que en tu universidad necesitan. Y allá vamos a llegar. Uno de mis cantantes favoritos, Santiago Benavides, escribe una canción que se llama Mira, dime dónde, basado en Génesis capítulo 4, en el versículo 9, cuando Dios le pregunta a Caín, le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice: ¿acaso yo soy la guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que ver con eso? ¿Me hago entender? Aquí está el versículo. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano?, respondió Caín. Y mira lo que dice la letra de la canción de Santiago Benavides. Voy a leer un fragmento solamente. Dice: dime dónde está tu hermano, preguntó Dios a Caín. Y Caín le dijo: ¿acaso me compete eso a mí? No soy guarda de mi hermano, no tengo por qué saber, esquivando la mirada, fastidiado al responder. Pero Dios sabía la historia de su terrible molestia, y que más que indiferencia había un muerto en la conciencia. Dime dónde está tu hermano, la interrogación bastó, le pegó con las manos, en la masa lo agarró. Y tú sabes lo que sigue, de ahí para acá la humanidad, es la historia de Caín que repite sin cesar: no soy guarda de mi hermano, no me incumbe, no me importa, pero estamos ocultando que la realidad es otra. Esquivamos la mirada porque en el fondo sabemos que hay sangre derramada por el envanecimiento, que detrás de la ropa de marca que querés hay un niño esclavizado trabajando en Bangladesh. Y ahí sigue la canción. Mis queridos hermanos, la indiferencia y nuestra tendencia a justificarla, y como un encuentro con la gracia debe transformar nuestra forma de ver la vida. La tradición judía decía que solamente era un prójimo aquel que era un judío. O sea, si un judío se encontraba con un moribundo que no era judío, estaba libre de hacer misericordia porque ese no era su prójimo. Nos encanta aquel verso de Gálatas que dice: hagan el bien a todos, preferiblemente a los de la familia de la fe. Y hacemos bien a la familia de la fe, pero se nos olvidan los todos. De aquí en Pereira hay muchos que no son de la familia de la fe, que precisan que ustedes sean los prójimos de ellos. No, yo que me voy a ir para Rocío Bajo, no, yo ya puse en la canasta, ya, eso no es conmigo. Yo que me voy a ir para allá, todo un sábado yo en esas. Es que el sábado es mi día de descanso. Y nos escudamos o nos metemos detrás de aparentes cosas que hacemos. Y entonces se nos olvidan las palabras de Jesús: entonces anda y haz tú lo mismo. Ahora, sin perder por favor el foco, el mensaje central de esta parábola, quiero que vayamos rápidamente a través de 3 pequeños puntos que nos van a llevar a entender cómo un encuentro con la gracia tiene que transformar nuestras vidas. ¿Está conmigo, sí o no? No perdamos por favor el enfoque central de esta parábola, pero quiero que tal vez la miremos con una óptica diferente. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que aquel hombre moribundo a la orilla del camino nos retrata muy bien a nosotros. A veces nosotros lo citamos en aquella parábola: no, es que yo soy cristiano y yo tengo que ir bendiciendo a todo el mundo allá afuera porque es que, o sea, yo soy tan bacano, yo tengo una vida tan perfecta, yo tengo una vida tan buena, o sea, yo soy tan virtuoso que el que yo me encuentre lo bendigo. O sea, qué bendición para el que se encuentre conmigo. Pero se nos olvida, o podemos vernos en esta parábola, tal vez, como aquel hombre muerto, casi muerto, desposeído, golpeado, arruinado. ¿Me están siguiendo, sí o no? Entonces, para entender
o para poder nosotros tener un encuentro con la gracia y que eso cambie nuestra vida y que podamos ir nosotros y hacer lo mismo, lo primero que tenemos que entender es que nosotros hemos sido receptores de la gracia de Dios, profundamente necesitados de la gracia de Dios. Y aunque las relaciones nos golpean, aunque la vida misma nos golpea, ¿cuántos saben que la vida es dura, sí o no? Mancho, le entrego el micrófono. En esta iglesia no saben que la vida es dura. ¿Cuántos saben que la vida es dura? Bueno, después de los 12 años usted se da cuenta que la vida es dura. Y la vida nos golpea, y las relaciones humanas nos golpean, y los fracasos nos golpean. Casi todo en la vida nos golpea con demasiada fuerza. Pero tenemos que entender que realmente es el pecado la principal causa de nuestra ruina. Acompáñame a Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Dice así: en otro tiempo, diga, uy, me salvé, eso era en otro tiempo. Está hablando de nuestra vida antes de Cristo. Bueno, algunos de pronto después de Cristo, no sé, pero eso es en otra iglesia, no acá. Tito capítulo 3, versículo 3 dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Ah, qué hermosa radiografía de la gente en Pereira. Bueno, y en Armenia también. Necios, desobedientes, descarriados, esclavos, maliciosos, envidiosos y detestables. No es solamente, esto es solamente una pequeña radiografía de lo que es la realidad humana. Romanos capítulo 3, versículo 3. Deje una marca en Tito porque vamos a volver. Romanos 3, versículo 23. Dice así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Mis queridos, usted y yo, a causa del pecado, estábamos como aquel hombre tirado a la orilla del camino. Usted y yo no estamos acá en esta mañana porque merezcamos estar aquí en esta mañana. Usted y yo no estamos acá porque Dios un día se levantó con ganas de mirar hacia Pereira y dijo: uy, qué bonito, él se merece. Mira, ya hizo todo lo bueno que un hombre o una mujer puede hacer, se merece ser salvo. Ni usted ni yo nos merecíamos ser salvos. Solamente por su gracia, solamente por su misericordia, nosotros estamos acá esta mañana. ¿Me está siguiendo? ¿Sí o no? Usted no es como aquel sacerdote o como aquel levita cruzando por ahí, no. Usted y yo somos como aquel hombre muchas veces. Y éramos así. Estamos acá porque Él nos escogió por su pura gracia, por su pura misericordia. Porque dice la Biblia que nosotros no podíamos hacer nada para ser salvos. Si nosotros en esta mañana cogiéramos todas nuestras buenas obras y las reuniéramos en un solo paquete, dijéramos: listo, vamos a pagar por uno solo de los pecados del pastor Juan, porque aunque sea el pastor Juan vaya al cielo, no alcanzaríamos a pagar ni por uno de sus pecados. Y por los míos menos, porque los míos son peores que los de él. No todos los pecados son iguales, usted sabe. No podríamos pagar sencillamente por nuestra salvación, no lo merecemos, y es por su gracia. Este hombre allí a la vera del camino no había hecho nada para merecer que el samaritano se detuviese. Nosotros no podemos hacer nada, estamos arruinados. Diga: arruinados por causa del pecado. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Y así era nuestra vida. O sea, usted no está acá por bonito, a lo bien. Mírese en un espejo en su casa y se va a dar cuenta que no está aquí por bonito, no está aquí por buena gente. Pregúntale a su esposo o a su esposa. No, usted está acá por la pura misericordia de Dios. ¿Me está siguiendo, sí o no? Ahora, ¿qué es lo tremendo de esto? Que ni la religión ni la tradición podían hacer nada para levantar a ese hombre. Por eso el sacerdote, ¿qué hizo? Siguió de largo.
Y el levita, ¿qué hizo? Siguió de largo, porque ante nuestra miseria, ante nuestro pecado, la tradición y la religión siguen de largo, porque ni la tradición ni la religión pueden hacer algo para solucionar nuestro problema con el pecado. Solamente encontrándonos con la bendita gracia de Dios, podemos superar nuestro problema con el pecado. ¿Me están siguiendo, sí o no? Lo segundo que quiero que notemos esta mañana es que hubo un Salvador inesperado. Porque aunque el sacerdote y el levita no pudieran hacer nada para lidiar con el pecado de aquel hombre, lo que sí es cierto es que de todos se pensaba que iban a poder ayudar, menos del samaritano. Le voy a explicar por qué. A los sacerdotes y a los levitas, dentro de su salario, en su job description, en la descripción de trabajo, en sus responsabilidades, decía que ellos, aparte de trabajar en el templo y eso de matar animales y todo lo tenían que hacer, ellos tenían una función y era la de hacer misericordia a la gente que se encontraban, principalmente a los judíos. ¿Ok? Entonces a este hombre, este sacerdote que estaba pasando por acá, evitando a aquel moribundo, le habían pagado para que ayudara a ese tipo. Al levita también le habían pagado ya para que ayudara al tipo. Había un fondo en el templo para esos casos. Y no lo ayudaron. Solamente un samaritano, un salvador inesperado. Y no estoy diciendo que el samaritano en esa parábola sea Jesús, pero ese samaritano bien nos puede recordar a Jesús. Puede venir a dar a Él, puede ayudarnos a entender, porque nosotros esperábamos que nuestro Salvador viniera de la religión, de la tradición, pero no, nuestro Salvador vino en la forma en la que menos lo esperábamos. Se hizo un siervo, alguien que no entendíamos, y el evento más maravilloso, el evento más grande, el acontecimiento más espectacular de toda la historia humana fue que el creador de los cielos y la tierra, por quien todo fue hecho, en quien subsiste todo lo que hay, un día se hizo uno de nosotros, se hizo nuestro prójimo. Y la desgracia más grande, Juan 1:11, es que Él vino a los que eran suyos, pero ellos no lo recibieron. Porque nuestra salvación viene de Cristo, y la gracia, encontrarnos con la gracia muchas veces no es como nosotros pensamos. Le dije que dejara una marca en Tito. Acompáñenme por favor a Tito capítulo 3 versículos 4 y 7. Y dice: pero cuando se manifestaron. Ahora, le dije que esta palabra era importante, ¿sí o no? Léala conmigo ahí en la pantalla. Diga: pero cuando se manifestaron. O sea, nosotros éramos desobedientes, nosotros éramos detestables, nosotros éramos envidiosos, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. O sea, nos encontramos con la gracia, o más bien la gracia nos encuentra a nosotros, y ese encuentro es por pura gracia, como le venía diciendo, y viene de una forma en la que no nos lo esperábamos. En Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso a la gracia de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, y leímos el versículo 23, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué decía Romanos 3:23? Que todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. Versículo 24, pero, diga pero. Le dije que esa palabra era importante esta mañana. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El precio de nuestra salvación, el acceso a esa gracia, el que usted y yo podamos gozar de esa gratuidad de nuestra salvación, tuvo un costo.
Y yo sé que el pastor Juan les ha hablado de esto algunas veces, porque el hecho de que tu salvación sea gratis no implica para nada que haya sido barata. Costó un precio incalculable, porque Cristo Jesús, Dios mismo hecho hombre, hecho nuestro prójimo, hecho siervo, como dice Filipenses, murió en una cruz sin haber nunca pecado, pagando por tus pecados y por mis pecados, para que tú y yo pudiéramos tener acceso a la gracia de Dios. ¿Me está siguiendo? Nos encontramos con la gracia, o más bien la gracia de Dios nos encuentra, y es una forma maravillosa de ser encontrados por Dios. Imagínate que nos encontráramos con Dios no por su gracia, sino por su justicia. Nos encontramos con Dios, o Dios nos encuentra más bien, a través de su gracia. Y el precio pagado por Cristo Jesús hace posible la gratuidad que nosotros disfrutamos. Ahora, esa gratuidad, esa gracia tiene un alcance. O sea, cuando tú te encuentras con la gracia, tienes que saber que eso tiene un alcance en tu vida. Te conté la historia de esta mujer al comienzo de esta mañana, y te dije que ella pensaba que la gracia era algo para el momento de la conversión. Ella me dijo: no me hables de gracia, yo ya soy convertida. Que a veces nosotros los cristianos pensamos que la gracia es solamente para cuando nos convertimos, y comenzamos después de mucho tiempo, o después de los meses, o después de los años, a intentar vivir el cristianismo por nuestras propias fuerzas. Pero tenemos que entender que al encontrarnos por la gracia, que esa gracia tiene un alcance, y el primer alcance que tiene la gracia de Dios cuando ella nos encuentra tiene que ver con nuestro pasado. Lo primero que hizo este samaritano cuando se encontró con el hombre fue que él curó sus heridas con vino y aceite y lo vendó. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sanando el pasado de este hombre. O sea, tú no tienes que vivir atado, no tienes que vivir atormentado por tu pasado. Por eso dice 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es una nueva creación, y todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho. ¿No lo escuché? ¿Todo es hecho? Nuevo. La gracia de Dios, por la gracia de Dios, tú no vives atado a tu pasado. Gracias a Dios, el pastor Juan Carlos y yo no vivimos atados a nuestro pasado. ¿Me está siguiendo, sí o no? Lo que usted era antes de llegar a Cristo es solamente un recuerdo, una referencia que tiene que llevarlo a usted a agradecerle a Dios, pero usted no puede vivir atado a su pasado. ¿Me está siguiendo, sí o no? Así que usted debe darle gracias a Dios, porque usted no es hoy lo que usted era entonces. Y eso es por la gracia de Dios. La gracia de Dios, cuando nosotros venimos a Cristo, sana nuestro pasado, y eso nos tiene que dar mucha sanidad en nuestro corazón. No puede haber duda, no puede haber dolor, no puede haber esa duda, es que, esa culpa. Gracias, pastora Nidia. Tenía una persona en mi iglesia que todo el tiempo me decía: pastor Sebastián, no sé cómo, es que yo creo que ya no soy salva. Y me decía: pastor, yo creo que yo blasfemé contra el Espíritu Santo un día. Y vivía con una inseguridad tremenda por no haber entendido correctamente el Evangelio desde un principio. Porque cuando tú entiendes el Evangelio de la gracia de Dios, tienes que entender que tú eres completamente libre de tu pasado. ¿Me están siguiendo? Pero no solamente tiene que ver con su pasado, porque seguidamente este hombre dice allí, Lucas capítulo 10, que no solamente lo sanó, no solamente lo vendó y lo dejó ahí, no. Dice que él lo montó sobre su propia cabalgadura. ¡Qué hermoso! ¡Qué figura tan hermosa! Este hombre se bajó de su cabalgadura. Se bajó de su cabalgadura. Tomó a este hombre y lo sanó. Y no solamente sanó su pasado, sino que le dio una seguridad de su presente. Porque entonces lo montó sobre su propia cabalgadura. Se lo llevó a un mesón y allí lo cuidó. La gracia sustenta tu presente.
Cuando tú te encuentras con la gracia, cuando tú has tenido un encuentro con la gracia de Dios, no tienes que vivir preocupado de cómo vas a vivir cada día. Solamente por la gracia de Dios puedes vivirlo. ¿Me estás siguiendo, sí o no? Ahora, nosotros no somos merecedores, no hay credenciales en nosotros mismos. Yo no tengo las suficientes credenciales para pararme en esta mañana delante de ti. No hay suficiente virtud en mí para pararme en esta mañana a predicarte el evangelio de Dios. Todo lo que yo puedo hacer y todo lo bueno que pueda haber en mí es por la pura gracia de Dios. Yo no puedo serle fiel a mi esposa por mí mismo, hermanos. Yo no puedo ser un buen padre por mí mismo, hermanos. Yo no puedo amar a la gente en mi iglesia por mí mismo. Yo no puedo ser un buen ciudadano por mí mismo. Todo lo que yo puedo ser, se lo debo solamente a la gracia de Dios. No es por mis propias obras de justicia. Yo no hice nada para merecer predicar la palabra. Yo no hice nada para ser un papá, un esposo. No hice nada para merecer la esposa y los hijos que tengo. Y entonces tengo que tener mucha seguridad al entender que la gracia de Dios, cuando la gracia de Dios me encuentra, también sustenta mi presente. Y ya no vivo con inseguridades, ya no vivo intentando agradar a mi esposa, ya no quiero agradar a la iglesia, ya no quiero agradar a los pastores que me invitan a predicar, ya no quiero agradar a Dios, porque si yo no hago nada hoy, entonces ¿cómo me va a amar? Sería tremendo que tuviéramos que ganarnos el amor y el afecto de Dios. Sería cruel. Pero solamente por su gracia, por su bendita gracia, por su misericordia, porque nos encontramos con la gracia de Dios, que nuestra vida tiene esa seguridad y es transformada. Y sanó el pasado, sustenta el presente, pero la cosa no queda ahí. Porque este hombre dice, ok, yo me voy. Y ahí te dejo unas monedas de plata, 4 días de salario aproximadamente. Y lo que gaste de más te lo voy a pagar. Presta atención a esto. La gracia trata con tu pasado, trata con tu presente, pero también con tu futuro. Préstame atención. Jesús pagó por los pecados que tú cometiste. Jesús pagó en la cruz por los pecados que tú vas a cometer. Jesús no dijo, pago por los que cometió antes de ser cristiano y ahí para adelante que pague él. Él pagó por los pecados que tú todavía no has cometido. Eso te da una tremenda esperanza de saber que un día vas a tener un encuentro con Dios, que te vas a presentar delante de Él, justificado por Cristo. De que vas a llegar delante de Él y le vas a decir, Señor, yo pequé tanto antes de ser cristiano y tanto después de ser cristiano, pero aún así aquí estoy delante de ti. Aún así tú me amaste. Porque la gracia, el encuentro con la gracia tiene un alcance también hacia el futuro. Y por eso puedes tener la bendita esperanza de encontrarte con tu Padre un día y ser aceptado por Él. No por tus obras, no por tu cristianismo, sino por la gracia y por la obra de aquel que te amó y murió en una cruz por ti, por los pecados que ya cometiste y por los que aún no has cometido. ¿Me están siguiendo? Tenemos nosotros que encontrarnos con la gracia. Ahora, salgámonos por un momento de la parábola y volvamos al mundo real. Porque Jesús estaba hablando con un hombre, con un maestro en la ley. Y lo que Jesús estaba esperando era que este hombre, que este maestro de la ley, pudiera reconocer su propia carencia. Jesús estaba diciéndole, ve, tú ya es lo mismo, pero con la parábola lo que le estaba diciendo es, tú me necesitas primero recibir la gracia, necesitas saber que necesitas la misericordia para poder ir y vivir. Tú actúas sin misericordia porque no has podido entender la gracia. No voy a decir cuántos expertos de la ley hay acá que no pueden vivir, no pueden expandir la gracia de Dios, no pueden
derramar la gracia de Dios en otros porque no han entendido la gracia, porque no han entendido que ellos la necesitaron y que la siguen necesitando y que la van a necesitar mañana. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo esta mañana? Ahora, si nosotros nos encontramos con la gracia, si necesitábamos encontrarnos con la gracia, y si esa gracia tiene un alcance tremendo y profundo en nuestras vidas, esa misma gracia, o ese mismo encuentro con la gracia, con la misericordia de Dios, va a tener unas implicaciones profundas en nuestra forma de vivir. Nuevamente, porque no estamos hablando de encuentros que marcan vidas, no estamos hablando de encuentros memorables con Dios, no estamos hablando de lindas historias con Dios, estamos hablando de encuentros que transforman vidas. Y si tú te encuentras con la gracia, eso tiene que tener unas profundas implicaciones en la forma en la que nosotros vivimos. Y si tú has sido objeto de la gracia, si tú reconoces que necesitas la gracia, reconoces que la gracia de Dios ha cambiado tu vida, ha cambiado tu presente y tu futuro, solamente tienes un camino en esta mañana. Solamente tienes una opción esta mañana. Solamente puedes decir, si has comprendido realmente que te has encontrado con la gracia, que tú debes extender esa misma gracia en tu entorno. Mira cómo Jesús cambia las preguntas en esta parábola. El hombre preguntó: ¿quién es mi prójimo? Jesús preguntó: ¿quién demostró ser el prójimo? La pregunta no es quién es tu prójimo, quién merece tu ayuda. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto a demostrar quién es el prójimo que Pereira necesita? Jesús preguntó: ¿quién demostró ser el prójimo de aquel hombre que estaba muriendo? La pregunta es: ¿tú vas a demostrar ser el prójimo de tu hermano, de tu hermana, de tu suegra, de tu familia, de no sé, de quien lo necesite? Porque si has entendido la gracia de Dios, entonces la próxima vez que pares en un semáforo, tu vida y la forma en la que vas a contestar tiene que cambiar. La semana pasada fue la semana de las llamadas extrañas a mi celular. Me llamó otra mujer, me dijo: conseguí tu número. Yo creo que mi número ya está en la página de la iglesia, en Facebook o algo. Pero me dijo: conseguí tu número, vengo de otro país, estoy con mi hijo, no tengo dinero, voy hacia Valledupar, tenemos hambre. La primera reacción en mi corazón, hermanos, fue: oh, ¿de dónde sacó mi número? Estaba saliendo de la clínica con 1000 problemas. Después pensé: le voy a decir que vaya el domingo y después de la prédica de pronto le damos algo. Pero de inmediato Dios me confrontó. Bueno, para resumir la historia, compramos algo de comida junto con mi esposa, nos encontramos con esta mujer, pudimos darle algo de mercado, algo de efectivo, bueno, en fin. A lo que yo quiero apuntar es la primera reacción en mi corazón. Porque realmente me sentí tan mal en ese momento, me sentí pateado por Dios, cogido con las manos en la masa pensando: otra mujer a pedirme dinero. ¿Y qué con eso? ¿Por qué nos tiene que incomodar? No me ensucies el parabrisas, no, ahora no. No me pidas comida, trabaja. No, yo no te doy plata, te la gastas en vicio. ¿Qué con eso? Ese no es tu problema. Ese hombre no le dijo al moribundo: bueno, porque es que el moribundo era judío además, no era samaritano. Este hombre le dijo: bueno, de ahora en adelante vas a tratar bien a los samaritanos. ¿Listo? No, nada de eso. Y nosotros queremos bendecir a la gente que nos cae bien, a los que vienen a la misma iglesia que nosotros. ¿Y por qué los demás no? ¿Y qué si no son cristianos? ¿Ah? ¿Dónde está tu compasión? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Por qué no penetra? ¿Por qué no quema la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Por
qué no nos calcina? ¿Qué pasa con nosotros? Que nos volvemos insensibles y que queremos justificar, como aquel experto en la ley, nuestra indiferencia hacia el dolor humano. No es una opción para un cristiano si responde o no al dolor humano, a la necesidad humana. Sencillamente vende lo que tengas y repártelo. Ve y ayuda a aquel. Esa mañana yo no tenía efectivo, sinceramente no tenía muy pocos recursos. Reunimos lo que tuvimos, con la tarjeta compramos en un supermercado para llevarle a aquella mujer. Yo creo que ese día almorzó mejor que nosotros. ¿Por qué no? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay indiferencia, iglesia? ¿Cómo contestaríamos nosotros cuando Dios nos pregunte dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué vas a contestar? ¿Acaso yo soy responsable por él? ¿Acaso yo puedo solucionar la vida de los venezolanos, de las personas que están afuera, del desempleo en Armenia o en Pereira? No puedo, Señor, no es mi culpa. Yo venía a la iglesia, ponía mis nalguitas en esa silla y hasta ponía plata, Señor, y dejé de tomar y todo, Señor. A pequeños expertos de la ley, nada más. Esto tuvieron que haberlo entendido los primeros discípulos, cuando dejándolo todo lo siguieron. Tuvieron que haberlo entendido los primeros cristianos, cuando arriesgando sus propias vidas y dando sus propias vidas fueron y compartieron el evangelio. Después de ser perseguidos, humillados, despojados, siguieron predicando hasta entregar sus propias vidas. Las miles de personas que hoy están vivos, en especial de las personas que están muriendo hoy en día, llevando el evangelio en lugares como Siria, algunos lugares de África, en Colombia. Por medio del pastor Juan, hace unos años me invitaron a compartir en un lugar, en un campamento de jóvenes, y era una peculiaridad. Eran niños que sus papás habían sido asesinados por ser pastores cristianos en Colombia. Y algunos de ellos me decían: estoy acá, estoy recibiendo porque quiero ir a predicar al pueblo donde mataron a mi papá. ¿Y tú qué respondes ante eso? Mientras estés cómodo, mientras estés bendecido y afortunado, no es conmigo, no me importa. El Señor también puede bendecirlos a ellos como me bendice a mí. Cuánta dureza en nuestros corazones hay hoy en día. Quiero concluir este mensaje. Solamente puedo tener una conclusión. Versículo 37. Porque si Jesús concluyó de una forma, yo no puedo ponerle otra conclusión. Si tienes problema con esta conclusión, pelea con Jesús, no conmigo. Dice el versículo 37: anda entonces y haz tú lo mismo. Concluyó Jesús. Y si así concluyó Jesús, así concluimos esta mañana. Querida iglesia, vayan ustedes y hagan lo mismo. Demuestren que ustedes son los prójimos que esta ciudad necesita. Les amo mucho, gracias por la oportunidad. Gracias, Sebas. Dios ha hablado, ¿sí o no? No, amén, no, amén. Acuérdese, amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Siempre que Dios habla en nuestras vidas y desafía,
el no experimentar esa dulce gracia de Dios, porque dice la palabra, de gracia recibiste, da de gracia. Cuando nosotros recibimos de su amor, aún en un desafío como este, viendo el buen samaritano, debemos aceptarlo y vivirlo. ¿Me explico? Hay palabras que son tan poderosas de Dios que muchos en su lucha de gracia y desgracia piensan en el momento estuviera fulano que esta palabra era para él, estuviera sutana que es así. No, es para nosotros, para cada uno de nosotros pensar y decir, Señor, yo quiero ser como ese, hacer lo mismo que hizo ese samaritano, que se preocupó por el momento de este hombre, y donde vemos la obra de Dios pasado, presente y futuro, porque así lo enseñó Sebastián. Para ser más específico, Dios habló a mi corazón. ¿A cuánto les habló? Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿A cuánto les habló? ¿Deberían los hermanos dar más a otros? ¿O a cuánto les habló? ¿Debería yo ser con mayor gracia con otros? ¿Me estoy haciendo entender? Porque a veces uno empieza a pensar en ese mismo egoísmo y comodidad de decir, sí, deberían hacer más, deberíamos hacer más. Y a veces la tendencia, inclusive con el mismo lugar, deberíamos hacer más. Hay espacios todo el tiempo, afuera y dentro del servicio en la casa del Señor, para hacer más y dar, y las puertas están ahí abiertas para cada uno de nosotros. Solamente es tomar una decisión y decir, Señor, yo quiero vivir bajo esa gracia, en gratitud, y lo voy a hacer por gratitud, no para merecer más gracia. Lo voy a hacer en gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Voy a pedir que cierren sus párpados ahí. Y Dios, yo te doy muchas gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque sabemos que tú conoces el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Aún conoces nuestra necesidad, pero en esa necesidad a veces nos quedamos en la conmiseración, Señor. Cuando sabemos que tenemos para otros poderles dar, comenzando por tu evangelio, tu palabra, modelar tu amor, llevar de tu bondad, Señor. Un día llegaste a nuestras vidas y en ese encuentro maravilloso con la gracia nos transformaste. Permítenos presentar de ese amor tuyo a otros en las diferentes expresiones que se podría hacer, con un abrazo, con una llamada, con una oración, con un Señor, ayudar económicamente. Esta será una semana linda porque queremos vivir tu palabra, y permítenos vivir realmente lo que enseñamos cada día, tu amor en medio de nosotros. Gracias, Señor. Y voy a pedir que todos repitan conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu gracia, por tu amor. Gracias por la obra de la cruz. Jesús, tú me redimiste, y esta palabra es para mí, y yo obedeceré y viviré conforme a tu palabra. Gracias por lo que has hecho y por tu gracia y tu bondad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios, iglesia. Amén. Antes de irnos, siempre bendecimos a aquellos que comparten la palabra con nosotros. Si alguien lo siente en su corazón, tenemos una canasta aquí, otra atrás, y si queremos bendecir estos ministerios, lo hacemos. Es por amor, nada por obligación. Dentro de 8 días, si el Señor nos renueva contrato, nos veremos, y será un día que puedes invitar hombres, ¿cierto? Se celebra el Día del Padre, pero hay un gran Padre al que le vamos a celebrar, y vamos a hablar a padres. Entonces dentro de 8 días, si el Señor lo permite y nos da la licencia, nos vemos. Señor les bendiga más, el Señor les guarde, y el Señor les sorprenda con su amor y poder esta semana. Bendiciones, preciosa iglesia. No se vaya sin abrazar a varios hermanos.